Quiero partir desde varios puntos a su vez, pero no se puede. Quiero compartir como todo en un solo paquete, tampoco se puede. Lo único que sé, que Dios en esta mañana va a hablarnos de acuerdo a su corazón, de acuerdo a su bondad, de acuerdo a su principio y de acuerdo a su voluntad. Voluntad que nunca ha cambiado, que nunca ha divariado, que nunca ha hecho sombra sobre eso. No importa lo que el mundo vivió, recuerde que Dios es eterno, perfectamente sabe lo que ha pasado antes de nuestro nacimiento. Y aún así, aún el hombre estando aproximadamente de 6,000 a 7,000 años de vida que tiene el ser humano de creación, ya Dios tenía un plan con nosotros, y ninguna de las circunstancias de la humanidad que se ha vivido durante estos largos años ha hecho cambiar o menguar por un instante el corazón de nuestro Padre. Es como volver y redescubrir o entender la razón por la cual Dios nos ama tanto. No es un mensaje liviano, no es un mensaje tampoco para que alguien pudiera sacar ocasión de que, o ventaja de que alguien nos ama tanto que podemos sacar ventaja de su amor. Al contrario, creo que cuando nosotros entendemos a profundidad tales cosas, simplemente ocurre lo que dice su palabra, que el amor de Dios nos constriñe, nos aprieta tanto que no nos da chance de pensar otra cosa sino en lo grande y maravilloso que ha sido Dios con nosotros. Quiero que por favor vayamos a Efesios 1, 4 y 5. Voy a leerlo en una traducción que se llama Nueva Traducción Viviente. Y quiero que leamos con revelación, con espíritu abierto, lo que este texto realmente está diciendo o está entregando como mensaje. Dice el texto, Dios 1:4. Ok. Incluso antes de haber hecho el mundo, imagine un poquito eso. Dios dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó. Antes de haber hecho el mundo. No habla del Génesis. El mundo ya estaba hecho cuando Dios hizo al hombre. Estamos hablando de Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Nada que ver con Génesis 1:2. En el Génesis 1:2 dice que la tierra ya estaba desordenada y vacía. Dios nada hace desordenado ni vacío. Así es que no está hablando del Génesis. No está hablando de Génesis 1:1 o 1:2. Está hablando de Génesis 1:1. Y en Génesis 1:1, de acuerdo a lo que dice Efesios, dice que antes de la creación del mundo, del cosmos, del universo, antes de la creación del sol, antes de la creación de las estrellas, de todo lo que hoy en día conocemos, antes de la creación aún física del hombre, antes de la creación del planeta Tierra, Dios nos eligió, dice. Yo no sé si usted tiene esto ya para gozarse, pero para mí es más que suficiente. Incluso antes de haber hecho el cosmos, el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Aún tu nivel de santidad, aún tu nivel de acercarte a Dios, madurando ahora como lo hemos enseñado, ni siquiera es el plan original. El plan original de Dios era y es de que usted sea santo, sin manchas, sin arrugas, porque Él lo pensó a usted así antes de que usted cometiera errores, antes de que usted naciera, ya Él lo pensaba así a usted.
para que fuésemos, dice, nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. ¿Qué dice el verso 5? Dios decidió de antemano adoptarnos o hacernos como miembros de su familia al acercarnos en sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer. Pero recuerde, no necesariamente cuando vino Cristo, sino desde lo que Él pensó antes de que usted y yo y este mundo fuera. No lo quiero enfocar a lo que ocurrió después. Quiero enfocarlo en el corazón de su Padre, como su Padre lo ve a usted hoy. Me gusta esto. Eso es precisamente lo que Él quería hacer, dice. Y termina con una expresión muy, pero muy particular de Dios, donde Él dice, y le dio gran gusto hacerlo. O sea, quiero que por favor me permita imaginar con la mente de Cristo que usted también tiene. Es como Dios mirando todo hecho sin haberlo hecho. Y Dios decir, voy a hacer el universo, voy a hacer las constelaciones, voy a hacer un planeta Tierra, voy a llenarlo de seres humanos que son mis hijos, que van a ser santos, que van a ser separados, que me van a amar porque yo les he amado. Los pondré en la tierra y vivirán como correyes, virreyes en representación mía en ese lugar que yo formaré. Eso no ocurrió después, eso estaba ocurriendo en la mente y el corazón de Dios. Eso me lleva a pensar muchas cosas hoy. Que Dios no me acepta por lo que yo vivo después de Adán. Dios me ha aceptado porque nací desde su corazón. Antes de que existiera el tiempo, antes de que el mundo siquiera fuera formado, Dios ya nos había visto. Lo había visto a usted, me había visto a mí. No quiero, es que tengo tanto por compartir, pero quiero darle una idea. ¿Usted se acuerda cuando usted se casó, hermano? Usted antes, ya cuando usted tenía su pareja, que usted ya se casó con ella, quizás usted no pensó en tener un niño inmediato, pero aún antes ya del noviazgo y antes de, porque usted sabía que era esa persona. Yo quiero que usted sepa que ya usted estaba pensando en hijos. Ya usted estaba pensando en tener una criatura. Y voy a decirle algo que me llama la atención. Que aún antes de que esa criatura naciera, usted no sabía si iba a ser varón o niña, pero usted ya sabía lo que le iba a poner, si fuera varón o si fuera niña. No había nacido. Usted no tenía contacto físico con la persona, pero incluso usted podía hasta pensar, si es varón le pondré fulano de tal, y si es una niña le pondré fulano de tal. ¿Hay alguien aquí que ha pensado así antes de habernos casado? Si nosotros somos humanos, somos naturales, aprendiendo a vivir en lo espiritual, teníamos la capacidad de pensar así. Imagínase la mente de Dios, que no solamente Dios pensó limitadamente como nosotros, sino que Dios pensando es como que si lo estuviera viendo, porque Dios vive en un eterno presente. Dios no solo estaba imaginándote a ti, sino que ya te estaba viendo, te estaba observando, estaba viendo tu presente, tu pasado y aún tu futuro. Aún hoy sentado en este lugar, tu vida ya estaba vista, contemplada, provista, tratada y amada desde antes que tú llegaras a este mundo. Mucho antes.
cuando estas verdades se me hacen fuertes en mi corazón, es ahí donde yo no necesito que alguien me esté dando manivela para responder a Dios. No necesito que alguien me esté haciendo cosas para empujarme a amar a Dios, porque yo entiendo ahora con las luces y la mente de Cristo que Él me amó, Él me pensó, Él me proveyó, Él me cuidó y todavía lo hace, pensando y programando el plan de Dios para mi vida antes de que yo naciera, antes de que este mundo fuera, antes de que cualquier ser viviente estuviera. Ya yo estaba, usted estaba en la mente de Dios. Por eso que antes que existiera el tiempo y antes de que el mundo siquiera fuera formado, Dios ya había visto, nos había visto y nos había elegido, escogido. Su mirada nos envolvió por completo. Desde la eternidad Él dijo: este será mío, lo voy a formar para reflejar mi gloria. Su historia no empezará con los errores, sino desde mi propósito perfecto, dijo Dios desde ese inicio. Por eso, camino a la madurez, a veces cometemos errores, faltas, pecados, pero aún Dios sigue pensando en lo que originalmente Él pensó contigo. Mi hijo amado. De hecho, Dios nunca reaccionó a la caída, ni a la nuestra tampoco. No esperó a que cometiéramos equivocaciones para poder amarnos, que nos amó desde antes de que naciéramos. Nos amó antes de que naciéramos, antes de que existiéramos. O sea que su amor ya estaba comprometido para usted y para mí. Es Él el que decidió, no soy yo. Yo solamente soy el envase que recibo de su amor. Así que no reaccionó a nuestra caída. No esperó que cometiéramos equivocaciones para amarnos. Antes de nacer o antes de que existiéramos, Dios nos apartó, nos escogió y nos destinó para ser sus hijos en Cristo. De hecho, si es en Cristo, entonces es tal cual como Él lo pensó antes de la creación, santos e intachables a sus ojos. Por eso, cada vez que yo me miro al espejo, yo no miro un hombre pecador, fracasado ni derrotado. ¿Cómo se mira usted? Pero yo no me miro así. Yo me miro como la justicia de Dios en la tierra. Yo me miro como el hijo amado de Dios. Porque no me estoy mirando en mis acciones, en mis desaciertos o en mis grandes aciertos. Me estoy mirando en su corazón. Cuando aprendemos a vernos así y evaluarnos así y amarnos así, entonces podremos ver a nuestros hermanos de la misma manera en que nos hemos amado nosotros. Porque también Dios pensó como pensó de ti, de aquel que está al lado tuyo o el que está atrás o el que está enfrente. También Dios lo pensó. También Dios lo imaginó, tal cual como lo es contigo hoy. Así que Él no reaccionó a nuestra caída o a la caída. No esperó que cometiéramos equivocaciones. Al contrario, Dios nos apartó, nos escogió y nos destinó para ser sus hijos. Esta verdad realmente transforma todo: nuestra identidad, nuestra forma de vivir, nuestra mirada hacia la historia, pero también mi mirada al presente, pero también mi mirada hacia el futuro. En la historia, yo soy hijo de Dios según su mente y su corazón. En el presente, yo soy hijo de Dios según la historia de Él, su eternidad. Hijo de Dios al presente, pero también hijo de Dios al futuro. Esta verdad me transforma, cambia mi manera de vivir,
cambia mi mirada dentro de lo que soy hoy como hijo de Dios. Ya no vivimos tratando de alcanzar aceptación, no, pero en el proceso no negamos que queremos ser de agrado a Dios. Todo hijo que reconoce lo bueno que ha sido un padre siempre tiene en su mente agradar a su padre. Así es que ya no vivimos tratando de alcanzar aceptación o corregir errores del pasado. Ya somos aceptados, ya somos hijos, ya estamos incluidos en el propósito eterno de Dios precioso. Ahora lo que debemos es invertir tiempo para reconocer y en gratitud agradecer por la eternidad a Dios por lo que Él pensó antes de lo que yo era o soy. Responder en gratitud, en amor, en mi tiempo, en todo lo que Él pida. Qué libertad más agradable responder por amor y no por imposición. Wow. Gracias, Señor. Mis amados, es mi deseo que descubramos cómo se vive desde esta realidad. Mis amados, es mi deseo que descubramos cómo vivir desde esta realidad. No como hijos de la eternidad, que no se define por su historia ni por sus logros, mucho menos por las caídas, sino por la elección perfecta de Dios, aclaro, antes de haber hecho el universo. Eso me pone en una perspectiva muy alta. Y usted dirá, ¿qué tan alta, pastor? Al lado de Jesús. Porque dice Efesios que estoy sentado juntamente con Cristo. Usted también. Aunque usted no viva en Chanis, aunque usted no viva en el mejor apartamento de la mejor barriada de este país, si usted es hijo de Dios, usted está en la élite de la deidad. Así anda en bicicleta. Pero le pido un favor: compórtese como un celestial y no como un carnal humano. Alguien dice aleluya. Es mi deseo que descubramos vivir desde esta realidad como hijos de la eternidad, que no se definen por su historia, nada, ni por mis logros, nada, mucho menos por mis caídas, nada, sino por la elección perfecta de Dios antes de haberlo hecho todo. Ahí es donde nos vamos a anclar, New Creation. Es ahí donde tú debes anclarte, por favor. Desde ese punto hemos aprendido a caminar con autoridad, propósito y libertad, sabiendo que nuestra vida no comienza con el error de Adán. Y eso es importantísimo que en esta mañana usted se lo lleve. La historia de Vladimir Stanley no empieza con la caída de Adán. Yo no nací porque Adán cayó. Yo nací porque Dios me pensó. Padre Santo. Yo tengo 2 hijos. A veces nacen los 2 juntos, a veces sale uno primero, o a veces sale uno antes y posteriormente después. Bueno, Adán dice que fue el hijo de Dios, el primer hijo de Dios, pero hay un hijo eterno. Pero dice que en la carne el primer hijo de Dios. Y cuando Dios hizo a Adán, no lo hizo para la derrota, lo hizo para ser victorioso. Así es que en la mente de Dios no necesariamente estaba para que Adán fuera derrotado, sino para que Adán viviera como un virrey. Dios todavía sigue pensando así de nosotros. Qué origen más interesante. Así es que esto transforma todo. Todo transforma. Nuestra identidad, nuestra forma de vivir, nuestra forma de mirar nuestra historia y futuro. Ya no vivimos tratando de alcanzar o corregirnos errores del pasado. Ya somos aceptados, somos hijos, estamos incluidos en el propósito eterno.
como hijos de la eternidad. Ahora no nos definimos por nuestra historia ni por nuestros logros, mucho menos por las caídas, sino por la elección perfecta en el tiempo de Dios. Desde este punto hemos aprendido ahora a caminar con autoridad, propósito y libertad, sabiendo que nuestra vida comienza no con el error de Adán, sino con la eternidad en el corazón de Dios. Mucho hemos oído de lo que Adán hizo. Ya, se acabó. Adán, mire, Adán fue el primer ser humano siendo hijo de Dios. Pero ya en este punto yo quiero ser es como Dios me pensó. Ya, dejemos a Adán quieto. Porque cuando Dios hizo a Adán, no lo hizo en pecado. Dios no lo hizo en pecado, Dios lo hizo con autoridad y dominio. Así es que si hay algo que tengo que ver de Adán, es cómo Dios lo hizo, porque si Dios lo hizo es porque Dios lo pensó. Quiere decir que ese es el origen mío. Así que por favor, ya no estemos tratando de desgastarnos en que somos pecadores porque Adán falló. Ya él falló, pero ahora de aquí en adelante estamos en Cristo. No le demos más fuerza al pecado, no le demos más fuerza al sistema, no le demos más fuerza a las circunstancias, metiéndonos en las debilidades o en la incongruencia de ella. El sistema está así, pero mi origen no está corrupto. Mi origen está santo, puro y perfecto. Dios mismo. Dios mismo. Ese es mi origen. No me voy a comportar como Adán ni como Abraham. Puedo seguir sus ejemplos en algunas áreas. Yo me voy a comportar de acuerdo al ADN de mi progenitor, Dios mismo. Cuando usted se mira en ese foco, usted sabe pelear sus batallas, porque Dios pelea bien sus batallas, si es que las tiene. Cuando usted se mira por ahí, usted echa fuera el temor, porque en Dios no existe el miedo. Cuando usted se mira desde ese lente, usted sabe enfrentar las incongruencias en nuestro cuerpo, porque usted sabe que Dios es salud. Su perspectiva de vida cambia. En vez de ser más humano, se hace más hijo de Dios. Y no por apellido, sino porque usted conoce de dónde usted viene. Por eso nuestra identidad comienza en la eternidad. Oiga bien, nuestra identidad comienza en la eternidad. Y la gente dice, sí, como que en la eternidad, si somos nacidos en Cristo y Cristo vino hace 2000 años. Le voy a comprobar que Cristo no está vivo hace 2000 años. Esa es la mala interpretación. El estilo de vida suyo fue prácticamente condensado en la persona humana de Cristo como el Hijo eterno de Dios. Pero antes de que Cristo tomara un cuerpo, ya era Hijo eterno de Dios. Eso significa que si Dios me eligió en Cristo, no me eligió necesariamente cuando Él murió, sino que me eligió previéndome antes de la caída, que en Cristo Jesús, su Hijo, yo sería como Él. Lo que sucedió en la manifestación de Jesucristo es que se hizo vital el pensamiento de Dios eterno desde antes de la fundación del mundo. Veamos esto. De hecho, nuestra historia no comienza con Adán. La raza humana comienza con Adán. Pero el ser hijo de Dios no empezó con Adán. Empezó con el Padre de los espíritus. La Biblia dice que Dios es Padre de los espíritus. Y dice que es Dios de toda carne. Así es que nuestra historia no comienza con Adán, ni con la caída, ni con los errores del pasado. Para los hijos de Dios, la historia verdadera comienza ahora en el propósito y corazón de nuestro Padre. De hecho, en Efesios 1, 4 al 5, lo leímos. Por favor,
léamelo otra vez. Como dice el texto. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió para que seamos santos e intachables a sus ojos. Así es que yo no me voy ahora a escudar en la historia de Adán, mucho menos en la historia de ninguna persona del pasado, ni en la historia mía antes de no conocer la verdad de Dios. Con todo respeto y amor, se lo voy a decir de esta manera: echemos toda esa cosa a la basura y miremos nuestro origen. Nuestro origen es Dios. Y Dios no es pasado, no es presente, no es futuro. Dios está en un constante presente. Así es que antes de la caída, Él te veía como te ve ahora en Cristo Jesús, santo, siendo su hijo. Esto me hizo una revolución en mi corazón. Y le dije al Señor: perdóname por haberme siempre puesto ahí es la caída de Adán, que es la caída de Adán, que es la caída de Adán. Y nunca entendemos la razón por la cual vino Cristo, nada más para salvarnos del infierno. Cristo no vino solo a salvarnos del infierno. Cristo vino a develarnos nuestra verdadera posición. Dios nunca dejó de pensar en ti para tenerte como te tiene hoy. Nunca. ¿Acaso no leíste conmigo que Dios nos pensó vernos salvos, sanos, justos, llenos de Dios desde antes de la creación del mundo? ¿Crees tú que Dios no sabía de la caída? Pero Dios dice: no importa lo que haya pasado, yo los voy a ver así. Voy a decirle algo: Dios tiene algo muy particular, que lo que Dios piensa, Dios lo dice, y lo que Él dice se cumple. Padre Santo. Señor, gracias. Wow, levante sus manos y dele gracias a Dios, porque Dios está cumpliendo su deseo. Nada en esta tierra va a impedir que la creación que Él ha formado para ser de su familia sea cortada de su mano. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Nos dice que fuimos elegidos, santos e intachables y destinados a reflejar la gloria de Dios desde su eternidad. Querido, yo necesito ampliarle un poquito este pensamiento que dice San Pablo en Efesios. Cuando hablamos de la elección en Cristo, debemos entender que no está o que esta no comenzó en el momento histórico de la cruz. Porque no fue en la cruz donde Dios pensó: voy a salvarlos. No, eso no fue ahí. Eso se estaba haciendo ahí es porque Él lo pensó desde antes. Voy a decirle algo: su papá Dios no improvisa en el camino. Su papá Dios tiene un destino ya claro para todos nosotros. Y no es malo. No es malo, no es malo. Querido, si usted está viviendo lo que no se vive en un hijo de Dios, cambie de destino, cambie de pensamiento, agárrese de Jesucristo y dele vuelta a su destino. Que usted no está para terminar ni en el infierno, ni derrotado, ni muerto por alguna situación. Nada de eso, querido. Usted está para vivir y vivir en abundancia. Ese es el destino de Dios para nosotros, porque eso fue lo que Él pensó. La cruz solamente fue la manifestación visible de un plan eterno que ya había sido establecido en el corazón de Dios, que ya estaba establecido. Dios sabía lo que iba a ocurrir. Dios conocía todo eso. Por eso Él ocupó a su Hijo eterno. Por eso dice que nos vio en Cristo. Así que si me vio en Cristo, ya no me vio en la cruz, me vio desde antes. Porque Cristo no se me apareció a mí en la cruz. Cristo se hizo carne aquí en la tierra hace 2000 y tantos de años. Pero Cristo es el Hijo eterno. Quiere decir que en el Hijo eterno ya yo estaba ahí también. Ahora entiendo cuando dice en Cristo, no ahí en la cruz, sino en la mente de Dios era que Él sería la persona que traería la realidad de lo que Dios pensó desde la eternidad.
Querido, si todavía no he podido ser bueno para explicar esto, abra su mente y su corazón y permita que el Espíritu Santo se lo explique después. Pero recíbame que usted siempre ha estado en la mente de Dios. La cruz es la manifestación visible del plan eterno que ya había sido establecido en el corazón de Dios. Pablo lo afirma en Efesios cuando dice que fuiste escogidos antes de la fundación del mundo, el cual significa que nuestra identidad en Cristo no es un producto de un evento temporal, sino de una decisión eterna. De hecho, en Tito 1:2, vamos a verlo. Deme Tito 1:2, por favor. Veamos lo que dice Tito 1:2. Tito 1:2, dámelo en Nueva Traducción Viviente. Mire esto precioso. Mire esto le va a bendecir hasta los huesos. Espero tenga bien sus zapatos amarrados, porque las medias se le van a salir de alegría cuando usted vea esto. Esta verdad les da confianza de que tienen la vida. A ver, lee precioso, no permitas que el diablo te ponga un zipper en la boca. Vamos, esta verdad les da confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, así es que tu eternidad no empezó en Cristo, ya estaba en Dios y se manifestó en Cristo. Cristo lo que vino a hacerte es la legalidad de lo que el Padre había pensado y que Satanás había interrumpido. Querido, vida eterna no es el resultado de recibir a Jesús, es el resultado de lo que Dios pensó. Y Cristo lo que vino a hacerlo es hacerlo accesible a ti. Padre mío, wow. ¿Se da cuenta que la redención va más allá de un hombre muriendo en la cruz? Es un hombre restaurando lo que en algún momento de este lado de la tierra se había interrumpido, pero el plan de Dios se cumple. El plan de Dios se cumple. ¿Qué dice el verso 2 ahora? Nueva Traducción Viviente. Estamos en Tito 1. Deme el verso 2. Dame el verso 1. Vamos a leerlo del verso 1. Yo, Pablo, dice, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. Fui enviado a proclamar fe a los... Dice, fui a proclamar fe a los que Dios ha elegido para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. O sea, lo que está diciendo Pablo es: descubran lo que Dios pensó para que vivan como Él piensa. No descubran lo que pasó para que vivan como lo que pasó. Por eso ya dejen a Adán tranquilo. Dejemos a Adán tranquilo ya. Deje a ese hombre tranquilito ya. Es más, ya está salvo. Ya él es salvo. Empiece a vivir su vida no bajo la condición de pecado. Empiece a vivir su vida no bajo la imposibilidad de las cosas. Empieza a vivir su vida no bajo el oprobio de este sistema. Todo eso está ahí, latente. Pero usted es más que esto. Si a usted se le pensó antes de la fundación del mundo, quiere decir que usted está por encima de lo que el mundo se vive hoy. Por esa razón, usted tiene recursos ilimitados en Dios. Gracias por ese amén. Usted tiene recursos ilimitados en Dios. Usted tiene su fuente de provisión en Dios. Y usted tiene su vida santa asegurada en Dios. Y usted tiene su vida totalmente sumergida a la voluntad del reino. Es porque Él lo pensó así de usted. Salga o salgamos de esos pensamientos retrógradas que no son nuestro origen. Yo no soy un pecador salvado por gracia. Yo soy la justicia de Dios en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Cristo lo validó ahora. Por favor, no me venga con su teología de que no, que la sangre, ya todo eso está claro.
Mírese en Cristo, pues no lo voy a decir. Vamos, no, mírese en Cristo, pues. Mírese fuerte, mírese victorioso, mírese sabio, mírese escogido, mírese agradado delante de Dios, mírese amado. Pero mírese como en Cristo. No se mire bajo los estándares de las situaciones y circunstancias de nuestra vida. Alguien dice aleluya. De acuerdo a Tito 1:2, añade que esta promesa de vida eterna nos fue dada antes de los tiempos, mucho antes de los tiempos. Y de hecho, en Tito o segunda de Timoteo 1:9 confirma ese pensamiento de Dios. Confirma ese pensamiento de Dios. ¿Qué dice segunda de Timoteo 1:9 y 10, nueva traducción viviente? Pues Dios dice, pues Dios, mire qué lindo, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo merecíamos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo de los tiempos, para mostrarnos su gracia por medio de Jesucristo. O sea, la salvación simplemente fue un paso que Dios previó, pero su propósito nunca cambió de usted. Eso significa que a Jesucristo no lo mataron porque murió el Señor. Lo mataron porque wow. No, la Biblia dice que Jesús dijo: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Eso significa que ya había un plan previo para salvarlo a usted, que implicaba que Él voluntariamente entregara su vida para que usted pueda volver al estado original del pensamiento del Padre. Hijo de Dios, hijo de Dios, hijo de Dios, hijo de Dios, hijo de Dios. Verso 10. Ahora, dice este texto, todos, y ahora todo esto que sabes, todo esto que es develado, ahora todo esto, Él nos los ha hecho evidente. Nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. O sea, que la liberación de la esclavitud del pecado, ya Dios lo había visto. Pero Dios dijo: no importa cuán pecador sea, cuán alejado de mí esté, tengo una salida que desde la eternidad yo trabajé con mi Hijo para ir a la tierra y rescatarme a ese hombre, a esa mujer, a esa familia. No importa cuán hundido estén, yo a ellos no los vi así cuando los creé, cuando los pensé, cuando los imaginé. Los veo como yo, como tú, como nosotros, porque Él dice que nos hizo a imagen y semejanza de Dios. Por eso, precioso, prepárate para lo que te voy a decir. Tu estado de vida actual no se compara con lo que va a ser a la medida que recibimos la revelación de la voluntad de Dios para nuestra vida. Mi vida no va a cambiar a la medida que mis circunstancias lo hagan. Mi vida cambia a la medida en que yo entiendo su mente. Dice el texto: ahora todos, verso 10, y ahora todos esto se nos ha hecho evidente mediante la venida de Jesucristo, nuestro Salvador. Y viene y dice que destruyó el poder de la muerte. Y mire, y eliminó, y iluminó. Iluminó.
y iluminó. ¿Qué dice? Y la... No, ahí está completo. Acuérdense que el paquete es completo. Dice que nos dio un camino a la vida y a la... A ver, y a la... Por medio... Jesucristo. Ahora, ¿cuál era la buena noticia? Muchos nos dijeron, la salvación. No, la buena noticia, ¿sabe cuál era? Dios te pensó a ti antes de la fundación del mundo. Por eso la buena noticia es que no vas a morir así, vas a morir salvo. En pocas palabras, no vas a estar separado de Dios. Vas a estar muerto al pecado, pero vivo para Él. Esa es la buena noticia. Me gusta este texto traducido en este lenguaje, porque nos habla, escúcheme bien, el verso 10, mire esto, y ahora todo esto se nos ha hecho evidente mediante la venida de Cristo. O sea, lo que está diciendo que Jesucristo vino fue a resolver algo que el Padre ya de antemano sabía que iba a ocurrir y que Él lo va a resolver. ¿Qué padre más responsable es este? A mí me gustan los papás así, que son responsables, que dan la cara, que no echan atrás cuando hay un problema delante. Alguien dice aleluya. Por eso imitamos lo que Dios es. Entonces, no solamente dice eso, sino que mediante la aparición de Jesucristo dentro de ese mismo plan eterno, para alcanzarnos a nosotros, porque Dios nos pensó santo, dice que Él dijo, vamos a destruir el poder de la muerte. O sea, vamos a destruir aquello que hace que los hijos míos estén separados de mí. Y el poder de la muerte era precisamente el resultado de una condición de pecado, porque dice que el pecado produce la muerte. ¿Y qué nos hizo evidente del saber en la condición que estábamos? Precisamente la ley, porque la ley era lo que nos decíamos cuál era o qué era lo que nos estaba matando. Una vez eso ocurre, ahora dice que no solamente Él va a destruir la muerte, o sea, lo que nos imposibilitaba a nosotros poder acercarnos a Dios, sino que ahora dice que tal revelación que viene, porque la palabra e iluminó un camino significa revelación. Significa revelación, indicando que ahora estos que han sido libres del pecado, la manera en que van a vivir de ahí en adelante a través de la vida y de lo que Cristo patentizó ahora para nosotros, es que usted tiene que vivir bajo la luminaria de esta nueva revelación para usted, que ya es el origen de Dios antes. ¿Cuál es? Que usted es la justicia de Dios en la tierra, que usted es la santidad viviente, viviendo, valga la redundancia, en toda la ciudad de Panamá. Cuando usted se va a un mall, no entró un carnal pecador evangélico salvo por gracia, nada de eso. Entró la misma justicia de Dios en ese lugar. Lo que tenemos que ahora hacer es renovar nuestro entendimiento y no mirarnos en nuestra carne, no mirarnos en nuestra incongruencia, no mirarnos en el formato humano. Mirémonos en Cristo. Mirémonos en Él. Cuando yo veo esto, ya el diablo viene por el frente y yo le digo, yo sé quién soy. Mucho cuidado. Ya él no viene de que, porque, cuando hace, Señor, Dios dice, no te comportes así, mi nene. Tú eres la justicia de Dios. Tú has vencido el pecado. Tú has vencido la muerte. Satanás nada tiene que ver contigo. Tú eres luz y él es tiniebla. Así es que ilumina. Ilumina, ilumina, hijo. Y las tinieblas tienen que moverse. Rebasó cataramala basaya. Le voy a decir algo. No esté usando lenguajes de derrota. No esté usando lenguajes de que no puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Llegue a su origen. Lo invito a volver al origen. Lo invito a volver a la mente de Dios. Lo invito a volver a donde usted nació. No se quede en el camino. No se quede en Adán. No se quede en las enseñanzas de nuestros padres. No se quede en la enseñanza del sistema. Váyase a la voz de Dios. Párese ahí.
sus hijos no serán un fracaso. Porque Dios no pensó en fracaso para sus hijos. Si Dios no pensó en fracaso para usted, ¿cómo va a pensar en fracaso para sus hijos? Pero vaya a la mente de Dios. Vaya al origen. Yo sé que hay cosas que no se han acomodado en el mundo natural, a la vista. Pero eso no anula que Dios hizo la obra en nosotros. Esto transforma nuestra vida, nuestro valor, mi identidad. Aleluya. Y por ende mi destino no depende de lo que hicimos ni de lo que otros dijeron de nosotros, sino de la elección perfecta de Dios. No me interesa lo que el diablo dice. Le voy a decir de nuevo y agárreme esto: que no le interese lo que el diablo dice. Póngale atención a lo que Dios dice. Ya, no le dé propaganda que de algo hay que morirse. Que se muera él, no usted. Rabashala Macaya. Oh, no, que no todo el mundo tiene la misma suerte. Eso es el mundo, esa es la suerte del diablo. La mía está en Dios. Y en Dios no hay suerte, hay voluntad perfecta. Hay gratitud, hay abundancia, hay riqueza. ¿Dónde están los hijos de Dios? ¿Dónde están los hijos de Dios? ¿Dónde está la gente que le crea la palabra del Señor? Va más allá. Por eso me va bien, por eso le va bien a usted. Porque Dios no pensó ni por un instante que le vaya como derrotado. Si alguna derrota está es porque no hemos vuelto a la mente de Dios. Salga de su propia justicia, salga de sus propios pensamientos, salga de su propia cultura. Métase en la cultura de la mente del Señor. Aleluya. Le va a rejuvenecer hasta los huesos. Créamelo, le va a rejuvenecer hasta los huesos. Después lo voy a ver corriendo para arriba y para abajo. Dígame, aunque sea por algo. Lo voy a ver corriendo, lo voy a ver saltando, lo voy a ver viendo la vida de Dios abundante en su cuerpo. Alguien dice aleluya. Santo. Y créame que yo también tengo mis propios retos, pero aún así estoy viendo desde más arriba. Porque es un buen camino. No empezar desde aquí, cuando ya Dios dijo, mira desde aquí. Muchas cosas van a ir cambiando en usted. Al bien y no al mal. Aunque los hombres, oiga esta verdad, aunque los hombres fuera de Cristo aún no viven desde esta realidad. Y esto suena interesante, porque aunque ellos no reciban la realidad, no anula la legalidad. San Pablo en una ocasión dijo: todos hemos oído la palabra con fe, todos hemos oído la misma palabra, pero algunos la mezclaron con fe y otros no. ¿Y dónde está la funcionabilidad de que algo realmente me sea de beneficio? Cuando yo le mezclo la fe y el creer a eso. Yo confío que en esta mañana todos tenemos fe para recibir esto. Amén. Querido hermano, usted es inmortal. Amén. Usted tiene la vida de Dios. Amén. Entonces no esté diciendo que de algo me voy a morir. Amén. No esté diciendo que el zapato me está matando. Amén. No esté diciendo que de esta risa me voy a morir. Amén. Porque se va a morir riendo y va a entrar al cielo llorando después, porque no era la manera en que tenía que irse al cielo. Y usted piensa que a veces eso es broma. No, es verdad. El diablo nunca bromea. El diablo está esperando a oír lo que usted dice. Si hay dos seres que toman muy en cuenta la palabra, es Dios y el diablo. Dios, porque sabe que ese es su principio. Dice que de toda palabra que sale de la boca de Dios yo vivo. Por eso es que Dios no juega con lo que dice. Pero también el diablo sabe que todo lo que él puede hacer viene por la palabra de un hombre o de una mujer. Así que mucho cuidado con lo que usted articula. Usted no es un hombre enfermo buscando sanidad. Usted es un hombre sano echando fuera enfermedades. Permítame que el Espíritu Santo le lave su cerebro.
Y no estoy hablando del lavado de cerebro para controlarlo a usted. Es para que el Espíritu Santo nos controle a nosotros. Alguien dice aleluya. Alguien puede dar un fuerte aplauso a mi Señor. Regáleme estos segundos, estos minutos. Aunque los hombres fuera de Cristo aún no viven desde esta realidad, aunque no vivan desde esta realidad que hoy en día nosotros tenemos, Jesús abrió la puerta para que cualquiera pueda cambiar su historia. No la historia de Dios, ya está hecha desde antes de la fundación del mundo, sino la historia de los hombres. Ser restaurado y comenzar a vivir desde el propósito divino. Hoy podemos caminar nosotros ahora con autoridad y plenitud, sabiendo que nuestra vida ya estaba diseñada para reflejar la gloria de Dios antes de nosotros nacer. De hecho, hay una traducción de Efesios 1, 4 y 5 que se llama El Espejo, que quiero leer para usted. Usted me la pueden dejar en la traducción viviente. Esta traducción dice así: Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Así es que Él me ve así, santo e intachable a sus ojos. Ahí está la cosa. El que está al lado suyo, Dios lo ve santo e intachable a los ojos de Él, porque Él lo está viendo en su obra terminada. A usted y a mí todavía nos falta creer y un poquito más de trabajar eso, pero eso no anula lo que ya Dios ve en usted. Así es que dice esta traducción: Dios nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos, antes de haber hecho el mundo. Pareciera como que dividen el texto, como que si en Cristo fue que empezó. No, esto pensó antes de haber hecho el mundo. Así que antes de haber hecho el mundo, en Cristo ya yo había sido elegido, santo y sin mancha, y usted también, gócese. Él nos predestinó, dice esta versión, para ser sus hijos amados por medio de Jesucristo, según el propósito de su voluntad. ¿Por qué Dios lo hizo? Porque le dio la gana. Por eso no podemos negarle la entrada al Padre a nadie. A mí no me cae bien, pero no es lo que yo diga, es lo que Dios eligió. Y créeme que tú tampoco le caías bien a otro y aún así Dios te eligió. Padre Santo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Este texto nos revela que Dios nos eligió en Cristo para ser sus hijos santos e intachables. Pero esta elección no comienza en la cruz, preciosa. Ni aun cuando Jesús se manifestó en la historia humana. Su amor y propósito se extendieron antes de que Cristo viniera al mundo a ofrecerse por nosotros. Cristo siempre fue su Hijo eterno, y al elegirnos en Él, Dios nos destinó a ser suyos desde antes de que nuestra historia comenzara. Porque Cristo lo que hizo fue aparecerse en la humanidad, pero ya Cristo existía. Sin embargo, lo que ocurrió en el transcurso de los años después de Adán fue que el pecado cegó nuestra mente y nuestro entendimiento, y siempre vivimos bajo esa tiniebla, pensando que estábamos distantes de Dios, pero Dios siempre estuvo presente con nosotros. ¿Usted ha tenido algún familiar, algún hijo que de verdad no es lo que usted desea que él sea? No me diga que usted no piensa en él. No me diga que dejó de ser su hijo. No me diga que por las noches a veces usted me dice: Señor, sálvalo. Padre Santo, si yo soy carnal y pienso así, imagínate Dios, que no tiene ni una pizca de maldad. Siéntase amado, hermano. Siéntase bendecido. Con un padre así, ¿quién puede decirle no? Con un padre así, ¿quién puede decir no? No puedo, no quiero. Cuando usted entiende esto, la palabra obediencia termina siendo solo una expresión de amor a la respuesta de un padre que solicita. Padre Santo,
pero en Cristo. Sin embargo, el pecado cegó la mente y oscureció el entendimiento, tal como Pablo lo advirtió. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué nos sentíamos distantes de Dios? Pablo lo enseña, 2 Corintios 4:4. 2 Corintios 4:4 revela lo que pasó con nosotros, como nos ha sido revelado lo que Dios planeó de nosotros. Mire lo que dice esta versión, Nueva Traducción Viviente. Y Satanás, que es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden el mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Lo que está diciendo es que Satanás no nos dejaba ver que Dios nos había pensado. No nos dejaba ver que Dios nos amó antes de haber nacido. Que no nos dejaba ver que había un plan de redención para rescatarnos y volvernos a la familia de Dios. Pero hoy damos gracias a Dios por Jesucristo, porque toda falta de visión se ha caído de nosotros. Hoy podemos ver que no nacimos necesariamente en Cristo. Fuimos acercados al Padre en Cristo, pero ya nacimos de Dios, porque estábamos en Él. Pero en Cristo, nuestra mente restaurada, su manifestación nos permite comprender esta verdad eterna. Somos hijos de Dios desde antes del tiempo, elegidos en Él. Y nuestra vida ya no responde al pasado ni al error, sino al propósito eterno y perfecto del Padre. Por eso vivimos ahora desde la eternidad, caminando en autoridad, identidad y en plenitud de Cristo. Por eso, cuando usted va a salir por esa puerta, no salga como un hombre mortal, carnal y humano. Salga como un hombre que tiene destino, que tiene una historia y no es la de su apellido. Su historia viene de Dios. El mundo no lo entenderá, pero a la medida en que usted lo refleje, todos querrán ver esa verdad que usted está viviendo. Póngase de pie conmigo. Thank you. Muchas gracias a los hermanos en redes sociales. Esperamos esta enseñanza le haya sido de bendición. Siga estudiándola. Siga meditando en eso, con el fin de que no viva desde la tierra, viva desde esa expectativa ahora. No viva como un hombre salvo, tratando de ver cómo se repone en esta humanidad. No, viva como un hombre ya salvado, hijo de Dios, que está ayudando al Padre a diseminar el reino de Dios en la tierra. Así de sencillo. No camine como un perdedor, no camine como alguien que está enfrentando. No, usted camina como un vencedor, como alguien que está disponible, dispuesto y con todo el equipamiento para resolver problemas por muy difíciles que sean. Eso somos nosotros. Yo dije que eso somos nosotros. Amén, amén, amén. Eso somos nosotros. Le quiero y le amo. Pase linda tarde.